Dios es fiel. Dios es fiel. En este tiempo enfatizamos, y lo seguiremos haciendo, la revelación de Cristo y la iglesia trae sentido y propósito al matrimonio. Hemos llegado al capítulo 7 de 1 Corintios y todo el capítulo 7 trata de este tema que es importante y vital para la vida cristiana. Y la palabra nos enseña que el hombre fue creado para ser cuerpo. Porque Dios, revelado en la persona del Padre, nadie lo verá jamás, dice la Escritura. Porque es Dios. Pero Dios, entendiendo la importancia de cómo darse a conocer, cómo revelarse, cómo manifestarse como Dios, es que Dios mismo entonces tomó la posición de ser hijo. Dios Padre, necesitado de darse, manifestarse a través del Hijo. ¿Por qué? Porque en el Hijo tenemos la revelación de Dios. Y ahí está el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, llevando a cabo, ejecutando lo que Dios se determinó a hacer. Entonces Dios, que es Dios, por el Hijo se dio a conocer. Justamente el Hijo vino a esta tierra. Y cuando Él vino a decir que esta es la perfecta unidad. Porque el Hijo, sujeto al Padre, vino a presentar al Padre, a revelar la vida del Padre. Por eso Jesús mismo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan, Padre, por medio de aquel a quien has enviado. Ahora esta revelación molestó y trajo reacción. Nada menos que los judíos que tenían las Escrituras, pero que no entendían. Sus oídos estaban cerrados para oír. Sus corazones estaban alejados de Dios. Y por eso cuando Jesús afirmaba la unidad que existe entre Dios Padre y Dios Hijo, lo quisieron apedrear. Y Jesús dijo, si no me creen a mí, vean las obras. Porque las obras son las que dan testimonio. Y eso lo dijo después de haber dicho que las Escrituras daban testimonio de Él. Porque todo lo hizo sujeto a las Escrituras. Que el Espíritu Santo da testimonio de quién es Él. ¿Por qué? Porque habló Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces Jesús terminó diciendo, ahí están las obras. ¿Por qué? Porque el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que el Padre que mora en Él hace las obras a través del Hijo. Esta es la perfecta unidad. Y como Dios es Dios, se determinó que el Hijo a su vez tenga cuerpo. ¿Para qué? Para darse a conocer el Hijo como aquel que recibió del Padre todo el derecho de crear todas las cosas. Y todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Entonces Dios en la persona del Hijo creó los cielos y la tierra. Siempre es interesante, esas dos cosas van juntas. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque de la tierra iba a formar al hombre. Entonces toda la creación tuvo sentido por causa de la tierra. Porque del polvo de la tierra Dios formó al hombre. Y Dios Trino dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que el hombre a través de un proceso llegara el tiempo de los cambios radicales en su naturaleza humana para transformarse en hijos de Dios, para ser llevados a la posición de hijo. ¿A fin de qué? De que todo
todos aquellos que creen en Dios, en la justicia de Dios, sean parte de Jesús. Esa es la iglesia. Y la iglesia entonces pasó a ser cuerpo de Cristo. Entonces Dios el Padre a través del Hijo se da a conocer. Y el Hijo se da a conocer a través de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el conjunto, la suma de aquellos que han nacido de nuevo, que han experimentado una salvación tan grande, que pueden decir somos de la familia de Dios. Porque el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios. Y qué bueno que entonces las obras que el Padre hace, las hace a través del Hijo. Y el Hijo, las obras del Hijo, las hace a través de la iglesia. Entonces las obras a través de la iglesia dan testimonio de que la iglesia y Cristo uno son. Entonces la iglesia es la amada del Hijo, por cuanto la iglesia y Jesús están unidos por el Espíritu del Hijo en ella. Esta revelación del orden cabeza-cuerpo es de Dios. No es invento del hombre, no es el hombre que dijo, a ver, ¿qué podemos decir nosotros para entender un poquito las relaciones? No, esto es algo de Dios. Por eso cuando Dios creó al hombre, también hizo la mujer. Dios estableció el matrimonio. ¿Para qué? Para que el hombre pase a amar a su mujer como el Hijo ama a su iglesia. Y la iglesia sujeta al marido las mujeres sujetas al marido como la iglesia está sujeta a Cristo. Ese es el misterio de Dios, dice Pablo en Efesios 5. Cuando trata del tema del matrimonio, el hombre y la mujer, esposo y esposa. Dice, pero lo que estoy hablando es el misterio de Dios. O sea que el matrimonio es algo que Dios instituyó, no fue invento del hombre. Dios instituyó el matrimonio. Como el hombre pecó, dio lugar que el diablo tomara ocasión. ¿Para qué? Para venir a matar, hurtar y destruir. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Pero el pecado trastornó este orden divino. Pero gloria a Dios que el Señor está restaurando lo que significa matrimonio. Por tanto, el matrimonio expresa de forma tangible y visible lo que es santo en Dios. Por eso están las Escrituras y este capítulo 7 de 1 Corintios. Tiene que ver con la verdad del Evangelio. Y el Evangelio está por encima, óigame bien. La verdad del Evangelio está por encima de las experiencias que aún los creyentes puedan tener o han tenido en su vida anterior. Por eso los fieles creyentes en Cristo, los que tienen esta experiencia de salvación, afirman lo que es el verdadero matrimonio. Proclaman la verdad de Dios y las buenas nuevas y enseñan el significado de lo que significa ser marido y mujer. Es el Evangelio de Cristo. Por eso los que tienen esposa o esposo y ambos son creyentes, ¡gloria a Dios! ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de comprobar lo que Dios dice, de sanar todas esas diferencias que pueden estar y han estado en el tiempo. Y pueden comprobar el tiempo de restauración para el matrimonio conforme al poder de Dios. Ahora los que todavía no son casados, los que son solteros y están apuntando al casamiento, esta palabra viene a traer luz y entendimiento, por lo tanto tienen que aprender. Tienen que aprender lo que significa el matrimonio
a la luz de Dios. ¿Para qué? Para que cuando estén casados vivan a pleno. Sepan lo que significa el orden cabeza-cuerpo. Sepan lo que significa ser marido y mujer. Y los que no están en una condición óptima, quizás ya han pasado la edad, son viudos o viudas, o quizás están separados y viviendo un tiempo de soledad. Dios no lo quiere. ¿En qué sentido? No vino para condenar, sino para que en todo sentido se sane lo que hay interiormente en la vida. Muchos casos van a poder ser ayudados, corregidos, orientados para poner las cosas en orden. Y otros quizás, quién sabe, pero cada caso y ninguna de estas situaciones tienen que limitar a los creyentes para decir es imposible, no se puede, y tengan un criterio errado de lo que es el matrimonio. Y tengan convicciones, interpretaciones, pareceres que no van conforme a la palabra de Dios. Por eso estamos predicando de 1 Corintios 7. ¿Por qué? Porque Dios lo que apunta es a vivir plenamente lo que significa el Evangelio de Cristo. Y después el Señor sabe cómo encaminar y encarar cada situación. Pero la verdad no está condicionada a la experiencia de los hombres, sino que los hombres tienen que estar afirmados en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios nos hace verdaderamente libres. Porque la palabra es la palabra de verdad. Y la verdad que Jesucristo, que mora en nosotros, nos hace libres de todo error, de todo engaño de la carne y de la maldición que el diablo vino a traer en los matrimonios. Den un fuerte aplauso a Jesús por esto. ¡Vamos! ¡Jeje! Por eso vivir la unidad del matrimonio supera toda realidad humana. Gloria a Dios por aquellos que pueden ser restaurados y bendecidos de esta manera. Pero si no, hay también gracia de Dios. No hay un estado de falencia, de vacío. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Jesús. Amén. Sobre esta verdad vamos a leer la Biblia. Porque la palabra es la que trae luz. Busque ahí en su Biblia, entonces, 1 Corintios, capítulo 7. Ya vimos la semana pasada los primeros 11 versículos. Tiene que oír el mensaje del domingo pasado y también lo que vamos predicando los días jueves, porque se suma a la verdad. Y uno puede ampliar esa verdad de la palabra los días jueves. Así que usted tiene todo un desafío para afirmar su corazón en Dios. Pero ahora vamos a 7 de 1 Corintios, del versículo 12 al versículo 17. ¿Tiene la Biblia? Qué bueno, qué bien, lo felicito. Entonces lea conmigo en voz alta. Vamos. Desde el versículo 12, ¿cómo dice? Y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido,
si quizá hará salva a tu mujer. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no un fuerte aplauso por esta palabra? A Jesús es este aplauso de su iglesia. Qué bueno que la palabra siempre tiene la respuesta oportuna. Entonces uno tiene que saber aprender a preguntarle a la palabra, al Señor, porque es palabra viva. Para oír, para oír. ¿Quién es el que oye la voz de Dios? El que presta atención y mira atentamente a la palabra de Dios. Entonces el que mira, lee, escudriña, está oyendo. Y cuando se oye la voz de Dios, se abren los ojos. Y se mira y se puede ver lo que no se ve. Y cuando se está viendo lo que se está oyendo, es ahí donde la boca se abre, los labios son usados ¿para qué? Para decir lo que Dios dice. Y es ahí donde se ven los hechos. Se ven las obras de Dios porque uno comienza a caminar por la senda correcta. Uno comienza a moverse según la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que se desvían? ¿Quiénes son los que salen del buen camino? Y los que hablan lo que no tendrían que hablar. Afirman cosas que vienen de su propio corazón y no de Dios. ¿Quiénes son los que se salen del buen camino? Y los que sus obras no condicen con la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque sus ojos están cegados. ¿Y por qué están cegados? Porque no están oyendo. ¿Y por qué no están oyendo? Porque no leen la Biblia. Así de sencillo. Lea la Biblia, hermano. Pero léala como palabra de Dios. No es información, es palabra de Dios. No es para que usted diga, me parece bien, no sé si estoy de acuerdo, en esto no. No. Deje que esa palabra opere en su vida. ¿Cuándo dicen amén? Va a ver, deje que la palabra opere, va a ver los cambios, va a ver cómo el Señor ordena sus pasos. Por eso el salmista dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahí está el secreto para no vivir confundido ni en camino de error. Ahora el Señor tiene una palabra a esta pregunta. ¿Qué pasa cuando hay un matrimonio donde uno de los dos cónyuges no conoce a Jesús? Porque cuando tocamos el tema matrimonio, hay quienes vienen y dicen, pastor, pero mi esposo no es creyente, ¿qué hago con este? ¿Lo ahorco? Entonces algunos dicen, no puedo vivir la vida cristiana. Tengo un marido inconverso. Y aparece otro que él es convertido. Y dice, tengo una mujer que no quiere saber nada del evangelio. Entonces a esa pregunta, ¿qué hacer en un matrimonio donde uno es creyente y otro no? Bueno, la palabra tiene una respuesta clara. Y Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, bueno, hay algo que yo quiero decir. Hay algo que yo quiero decir. Dice, hay algo que yo quiero compartir. La mujer que tiene marido inconverso, no lo abandone. Y el marido que tiene una mujer inconversa, no la abandone. Amén. A veces se ha escuchado a alguien que dice, porque tengo un sentir de Dios.
¿Cuál? A este lo alejo de mí. No quiero saber más de esta persona. Cuanto más lejos mejor para poder servir a Dios. Y Pablo dice, para, un momentito. Esta palabra abandonar, usted lo entiende muy bien, significa dejar sola o sin atención ni cuidado a una persona, apartarse, abandonar, ¿no? Entonces hay quienes se confunden en esto y se dejan atrapar por su corazoncito muy humano y carnal. Si sufro, si estoy pasando por dificultades, no me entiendo, mejor separarse que juntarse. Mejor alejarlo que permanecer. Y la palabra dice, no. Y Pablo dice, no lo abandones. Ahora, cuando uno ve estos dos versículos que estoy mencionando, el 12 y el 13, hay algo que está presente ahí. Y que es una verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? El creyente, sea varón o mujer, desiste de abandonar a alguien. ¿Saben por qué? Porque los creyentes tienen algo que no está presente en aquellos que no conocen a Jesús. Ahora déjenme decir algo. Esta palabra y todo lo que Dios dice, no lo dice al inconverso. Dios se dirige a los hijos, Dios se dirige a su iglesia. Dios tiene palabra de Dios para aquellos que son parte de la familia. Entonces no hay ninguna palabra acá dirigida al inconverso diciendo, bueno, aguantátela a esta que es creyente, mira loca, pero no importa, no. No se dirige al inconverso. Porque el inconverso no tiene algo que tendría que tener. Por eso queremos que aquellos que no conocen a Jesús vengan a Jesús. ¿Para qué? Para tener lo que yo ahora quiero mencionar. Entonces el Señor siempre tiene una palabra para los suyos. Es como el padre de familia que dice, yo quiero decirte algo, hijo. Entonces Dios tiene una palabra para la iglesia. ¿Y qué es lo que está presente en esto cuando dice no abandones a aquella persona que todavía no conoce a Jesús? ¿Saben qué es? Paciencia. Paciencia. Y esta palabra paciencia, déjeme que le diga su significado. Porque le voy a estar dando 4 versículos y un quinto. Esta palabra paciencia, ¿sabe qué significa? ¿Cuál es el significado claro, concreto? Resistencia o aguante alegre. Que tiene que ver con constancia. ¿Quién es la persona constante? El que tiene aguante, pero un aguante alegre. Así que hermano, que estás en esa condición con una esposa inconversa, aguante, hermano. Gracias por ese amén. Está resistiendo. No resistiendo con ganas de charla, sino el decir, esto tiene sentido. Vamos a ver por qué. Por eso esa hermana que tiene un marido inconverso, aguante, hermana. Cuando el Señor nos ha llamado a ser uno con Él, o sea, los creyentes son uno con Jesús. Lo que hace el Señor es mostrarnos lo que tenemos ahora en Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Hijo mora en nosotros. Y si el Espíritu del Hijo mora en nosotros, lo que hacemos es lo que Él hace en nosotros. Y el Señor no actúa de esa manera diciendo ¡fuera!
Si te he visto no me acuerdo. Es hora de libertad. Jesús nunca hace eso. Entonces estar unido a Jesús significa que vamos a vivir una experiencia única, aún en esas situaciones donde puede haber conflictos, diferencias. Cuando hay situaciones difíciles, los que son iglesia tienen paciencia. Y la paciencia es la capacidad de avanzar sin mirar las circunstancias. De tal manera que no se dejan atrapar por el temor ni las dudas y cuentan con un respaldo de vida porque es la naturaleza del Hijo. La paciencia es la capacidad de ser constantes en la fe. Aunque todo diga, no va más, no se puede más. Aunque haya un frente de oposición, el creyente es paciente. De ninguna manera esto es resignación y bueno, ¿qué va a hacer? Tengo que aguantarlo a este negro. Yo lo quisiera. Bueno, no vamos a usar palabras que no se van a entender afuera. Pero yo lo quisiera liquidar. A esta mujer cabezona charlatana no lo pueda parar ya. No es así. ¿Por qué? Porque aquel que se resigna a una situación semejante va a ser una persona que termina sumergida en la tristeza y en la melancolía. Pero la palabra dice, aguante alegre. Diga conmigo, aguante alegre. ¿Lo oíste? Aguante alegre. Indica eso una salud interior. Por eso dije que le iba a dar 4 versículos de lo que significa ser hijo de Dios, lo que significa ser creyente, nacido de nuevo, lo que significa tener el Espíritu de Dios en uno, frente a esa situación en el matrimonio donde parece que es difícil la convivencia, donde parece que es difícil mantenerse unido al otro. Yo quiero darle, como dije, 4 versículos acerca de la paciencia, con ese significado que yo les compartí recién. En Lucas 21, versículo 19, Lucas capítulo 21, el versículo 19, Jesús dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, el que salva el alma, es libre de todo aquello que viene a afectarlo, es porque es paciente. No es tonto, sino es paciente. Otro versículo que quiero que preste mucha atención es en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 3 hasta el versículo 5, se los leo. Donde Pablo dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones matrimoniales. Bueno, ese es un agregado, pero puede ponerlo. Dice, nos gloriamos, mejor dicho, en las tribulaciones, sabiendo, eso es lo que el creyente tiene que saber, tener presente. Sabiendo que la tribulación, porque uno está en Cristo, produce, ¿qué cosa? Paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Sean bendecidos en las tribulaciones. Claro, porque las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia? ¿Qué produce? Prueba. Y la prueba, que es donde uno pasa para ser probada la fe, la prueba que produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Claro, porque da a luz eso que Dios ha implantado en nosotros, una esperanza gloriosa
no tiene techo, es ilimitada, infinita. Entonces la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias a que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos fue dado. Porque ese Espíritu habla del amor de Dios, es que hay esperanza. Entonces el que tiene esperanza y no es avergonzado es porque en la prueba está firme. ¿Por qué? Porque hay paciencia. Pero la paciencia, ¿de dónde vino? De la situación difícil, las tribulaciones. Entonces hay que comenzar bien, gloriándonos en las tribulaciones. ¿Cómo estás, hermano? Atribulado. ¿Qué esperas para darle gloria a Dios? ¿Cómo? Sí, dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estás pasando por tribulaciones. ¿Y eso qué significa? Que algo va a producir aquí, la fe en ti. Algo va a producir en ti lo que significa ser hijo de Dios. Que si pasás por tribulaciones, la tribulación produce paciencia, aguante alegre, resistencia, constancia. Quiero darle otro versículo, Romanos capítulo 15, el versículo 4. Vea bien este pasaje. Romanos capítulo 15, el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, está hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Las cosas que se escribieron antes. Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? Por la palabra que esté presente, la paciencia y la consolación de las Escrituras. Vuelvo a leer entonces, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿Qué significa eso? Que la palabra está operando. El que se deja enseñar es que deja que la palabra opere. ¿Por qué? Porque vos no sos paciente. Ninguno de nosotros es paciente naturalmente. Somos impacientes, intolerantes. Pero dice que la Escritura justamente produce eso. Porque la paciencia y la consolación de la Escritura hace que tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la palabra. Produce en nosotros un estado de salud interior de tal manera que uno es paciente. Porque es la palabra que produce paciencia y consolación, o sea, la intervención de Dios en nosotros. ¿Y eso qué hace? Que haya un mismo sentir con Jesús. Y juntos, unánimemente, glorifiquemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso entonces a Jesús. Por eso Santiago, el apóstol Santiago sintetiza lo que estamos diciendo. Porque en Santiago capítulo 1 versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora yo le dije que tenía 4 versículos y un quinto. ¿Por qué? Porque tengo un quinto versículo para darle de parte del Señor. En el mismo libro de Santiago, donde ya esa palabra paciencia tiene un enfoque que aclara un poquito más lo que dijimos recién del significado de esta palabra.
Porque en este versículo, Santiago capítulo 5, versículo 8, cuando se habla de paciencia, se traduce tener espíritu largo. Tener espíritu que se extiende, no corto. Por eso dice este versículo, tened también vosotros paciencia, tened también vosotros espíritu largo. Y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Porque la venida del Señor se acerca. Para que cuando Él venga uno diga, aquí estoy. Y el Señor lleva consigo a su iglesia. Por eso en el matrimonio mixto, donde hay un creyente y un no creyente, la persona que conoce al Señor tiene la bendición de saber que hay algo que está presente en ese matrimonio, que es la paciencia del Señor, que está la consolación de Dios presente. Entonces no está en pérdida el creyente, sino que está para bendecir, está para dar lo que tiene de parte de Dios. Y por eso vamos a los versículos 14 y 15 de este pasaje, donde dice, porque el marido incrédulo, ahí está el marido incrédulo con una mujer, con su mujer creyente, dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer. En la mujer. El marido incrédulo es santificado en la mujer. Hola. Y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pero ya estoy cansado de esto. Ya no aguanto más. Lo voy a dejar. Está perdiendo una gran oportunidad de que en el creyente sea santificado el marido o la esposa incrédula. Hola. Presta atención a esto. Los creyentes son los que tienen el espíritu del Hijo desde el momento de ser salvos. Y una frase que lancé el otro día, por eso tienen que escuchar lo que el jueves se predicó. Cuando se habla de salvación, salvación en la fe del que salva. Si hablamos de salvación, es sobre la base de la fe y en la fe del que salva, no del que es salvado. Si bien ahí está operando. ¿Pero por qué opera esa fe? Porque el que tiene la fe es el que salva y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta expresión ustedes la van a poder encontrar en Romanos capítulo 3, versículo 26. Donde dice los que son de la fe de Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el que tiene fe. Y por eso cuando Él salva, es la fe de Él que viene y produce salvación en los que creen. Gloria a Dios. Ahora bien, eso es un secreto espiritual. Y enseguida lo vamos a ampliar. Saber que la bendición viene del santuario. Saber que la bendición viene como río. Cuando Jesús dijo, todo aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Lo que Él estaba diciendo, el milagro de milagros. ¿Por qué? Porque saciar la sed no es algo que ingresa a nosotros, como hacemos comúnmente. Tomamos agua o lo que sea, un líquido, porque tenemos sed, para saciar la sed, pero esa sed se va rápida. O mejor dicho, se sacia, pero después vuelve otra vez la sed. Pero Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo? ¿Cómo? De su interior
correrán ríos de agua viva. ¡Aleluya! ¡Hey! Esto es revolucionario. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: mirá, mujer, si vos seguís viviendo como vivís, vas a venir a buscar agua de este pozo, porque así es tu vida, siempre buscando y nunca saciándote. Y tenía una sed, pobrecita, ya había tenido 5 maridos y tenía un sexto. Y Jesús dijo: mira, pero si vos me pides, yo te voy a dar lo que va a saciar tu sed. Y cuando Jesús dijo: yo tengo el agua para saciar tu sed, ¿y qué le dijo? Voy a hacer que en ti salte una fuente de agua que salta para vida eterna. Es el milagro de la salvación. Ahora, ese es el misterio de Dios. Si usted va a Marcos capítulo 4, y présteme atención porque esto es muy importante para su vida espiritual. En Marcos capítulo 4 encontramos que Jesús tomó tiempo para enseñar. Y dice aquí en Marcos 4:2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. O sea que el Señor utilizó parábolas, ¿para qué? Para presentar su doctrina. Y toda doctrina determina una conducta. ¿Y cuál es esa parábola que Jesús enseñó aquí? La del buen sembrador. El buen sembrador es nuestro Señor Jesucristo, que viene a sembrar la buena semilla. Eso habla de la fe, porque la fe no es inherente del hombre. Jesús vino a sembrar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él es el buen sembrador que nos sembró esa fe que nos salva. Por eso el diablo, ¿a dónde apunta? A arrebatar la fe. Porque si no, ya no hay posibilidades de alcanzar esa salvación. Hola. Pero aquí viene el segundo paso. Cuando alguien responde en obediencia a la fe, término paulino, del apóstol Pablo, especialmente en Romanos, el que obedece a la fe, entra en el camino. Y cuando entra en el camino, porque ahí conoce a Jesús, vive a Jesús, experimenta la nueva vida en Cristo, dice la palabra que ahora se produce este gran milagro, que el que responde a esa semilla que es fe, él mismo se transforma, esa persona se transforma en buena semilla. Se transforma en buena semilla. Se transforma en buena semilla. Aquí veo a muchas buenas semillas. Ahora eso no es invento mío, Algunos me dicen, qué capacidad de ilustrarlo. No, eso es lo que dice la Biblia. En el pasaje paralelo de Mateo 13, porque ahí está el mismo pasaje referido de dos maneras. Si usted va a Mateo 13, el versículo 37 y 38 dice: respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Cuántos son los hijos del bueno, del reino? Entonces, los del reino, los hijos del reino son la buena semilla. Ahora présteme atención, por favor. Lo que Jesús enseñó en Marcos 4 es que el poder de la vida es tan grande ahora en el creyente, que lo que hace el creyente es transformar el medio, el entorno en que vive. ¿Para qué? Para que haya frutos. El sentir de Dios es que la buena semilla dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ahora, en el orden natural, y lo hemos dicho en otras ocasiones, en el orden natural una semilla depende del suelo, depende de la tierra,
Porque si usted siembra una semilla en medio del desierto, jamás va a brotar. Jamás va a haber un resultado. Pero en el reino de Dios las cosas son distintas. El suelo, el medio ambiente, está supeditado y dependiendo de la semilla. El poder está en la semilla, no en la tierra. El poder de Dios está en los creyentes. Por eso son hijos del reino. El reino de Dios ha venido y el que tiene el reino de Dios es buena semilla. ¿Para qué? Para cambiar el lugar. Para transformarlo y que sea buena tierra. Porque allí va a haber muchos frutos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Por favor. Ahora este es el misterio del reino. Este es el misterio del reino. Dice en el versículo 11. A vosotros os es dado, en Marcos 4, estoy leyendo. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Entonces lo que el Señor viene a revelar esto a sus hijos, a la iglesia. El misterio de Dios, ¿cuál es? Que el poder de Dios es grande para traer cambios. Ahora, esta parábola es una llave. Yo la llamo la parábola de la llave. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en el versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? Porque los discípulos se quedaron así mirando con ojos, ¿vieron? ¿Cómo dices tú? ¿Qué dices? ¿Cómo es esto? Y dice, ¿no saben ustedes esta parábola? ¿Cómo puedes entender esto las demás parábolas? Entonces esta parábola, el que entiende esta parábola va a entender todas las demás parábolas. ¿Por qué? Porque me habla del poder del reino de Dios, del milagro de la salvación, del milagro de ser hijo de Dios. Aplicando esta verdad al matrimonio. Cuando el marido inconverso es santificado en ella, y la mujer inconversa en el marido creyente es santificado en el marido. Esta palabra santificado dice hacer santo, purificar o consagrar. ¿Por qué? Porque ambos son uno. Pero porque hay una persona ahí que vive el evangelio de Jesucristo. Lo que hace es que esa relación matrimonial, conyugal, ahí esté presente el poder de Dios que santifica. Es el poder de Dios que trae vida. Déjeme decirlo más claro. En esa relación sexual del hombre y la mujer, del esposo y la esposa, es donde Dios se glorifica. Es donde uno comienza a experimentar lo que es esa vida con aquel que tiene una experiencia de salvación. Hay un poder vivificante ahí. No lo voy a decir. No me animo. Sí, me animo, porque ya lo dije esta mañana también, así que lo voy a decir. Hay quienes quieren que su marido sea más santo. Quieren que ese poder santificador opere en aquel que es inconverso o que es inconversa. Miren, ¿sabe dónde se opera eso? Tráigalo a la iglesia porque eso es vital. Pero ¿sabe dónde se opera eso? En el dormitorio, en la habitación, en la relación íntima. Lo dice Dios, no lo digo yo. En Mateo 17:20, de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces todo radica en la vida del creyente, sea mujer o varón.
Radica en la actitud de fe de la persona que conoce a Dios, que no está diciendo todo esto no va, no sirve, no es malo, es del diablo. No, Señor. Algunos quieren santificar su matrimonio tomando mate juntos. Sí, tome mate, todo lo que quiera. Pero ¿para qué son matrimonios? Ahora bien, sigue la palabra aquí en 1 Corintios 7. Si el incrédulo, sea hombre o mujer, quiere separarse, no hay que decir ¡no! Porque la palabra trae respuesta a todo, ¿no? Dice, pero ¿qué pasa? No con el creyente, sino con el incrédulo. Si el incrédulo dice, no, yo no quiero seguir, yo quiero separarme. Bueno, ¿qué dice la palabra? No lo retengas ahí acogotándolo. No te vas de aquí. No, dice, sepárese. Ahora, ¿por qué? No como diciendo, me libro de este. No como diciendo, ¿por qué? Porque hay quienes se separan y siguen ligados a la persona con quien se separó. Porque sigue todavía ahí pensando, esclavo de la persona que lo dejó, que se fue, me abandonó. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo, dice, si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, ¿a dónde apunta? No es el tema de la separación. No es el tema si se va o no se va. No, sino a la actitud del creyente. Siempre Dios apunta al creyente. ¿Cómo enfrenta esa situación? Teniendo a alguien que dice me voy y se separa. Él está diciendo, no es asunto de estar ahí luchando y penando y diciendo ¿por qué me pasa esto a mí? No. Dice, deje, no lo retenga, no se ligue a la persona porque eso significa vivir en servidumbre. Porque Dios nos llamó a paz, nuestras relaciones con Dios, esa comunión, Señor, bendícelo. ¿Por qué? Porque aquel que no queda enganchado, atado, ligado al otro, está libre para poder bendecir y poder hablar bien inclusive. Porque el que vive la vida de Cristo no está para maldecir, no está para decir mal del otro o de la otra persona. No está para defenderse y decir que caiga fuego, lo consuma porque me dejó. ¿Se entiende? Cuando alguien vive una experiencia pero sin esa comunión y esa paz con Dios, va a tener un quebranto de corazón muy grande. Va a sentirse partido, con un vacío existencial y espiritual, que lo va a llevar al desánimo, a la acción y a tomar venganza de la otra persona. Y eso no quiere Dios. ¿Estás casado? Gloria a Dios. La persona quiso separarse de ti, no que tú tomes decisiones, iglesia, sino la otra persona tomó esa decisión. Haya paz. Haya paz. Porque Dios no te llamó a esclavitud, a servidumbre. Dios te llamó a libertad en Él, con Él, no libertad del otro. Cuando dicen gloria a Dios. ¿Se entiende? Y aquí viene el versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizá harás salvo a tu marido. Es interesante el verbo. Mujer creyente. Y Dios le dice a la mujer creyente, ¿qué sabes vos si vas a hacer salvo a tu marido? Hacer salvo, salvarlo. Y tu marido que conoces a Jesús, ¿qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer?
¿Qué está diciendo? Que por eso Dios ha traído este grado de vida espiritual, este nivel de vida espiritual, que es la paciencia. ¿Para qué? Para no dejarse atrapar por las circunstancias inmediatas, las cosas que están pasando y todo lo que se vaticina. Que ahí tiene que estar presente la fe. Fe. ¿Por qué? Porque fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ahora, en este pasaje Dios nos está diciendo, si vos seguís adelante, tu marido inconverso se va a convertir sí o sí. No hay un absoluto aquí. Porque si no, haríamos que todo el mundo se case con un inconverso que después se van a convertir. Eso es lo que algunos dicen. No. Dice quizá, hay un quizá. Por eso en la Rema decimos que los matrimonios en Jesús son pacientes, que los matrimonios en Jesús ejercen fe para santificación y hasta pueden, ese es el quizá, hacer salvos a los incrédulos. Entonces Jesús dice, ¿qué sabes tú? No quieras tú controlar la vida del otro. No intentes llevar las riendas de tu matrimonio. No pretendas que todo va a ser como tú quieras. Lo que dice Dios es, sé paciente, ten fe, afirma tu vida en mí, dice el Señor, y bendecí a la persona que está a tu lado. ¿Por qué? Porque mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces el creyente tiene algo que es superior. ¿Y qué va a hacer que el inconverso, sea hombre o mujer, comience a vivir algo distinto? ¿Por qué? Porque no tiene un hombre que le está, porque eres creyente, está juzgando y diciendo, pero vos, mujer, sos una incrédula, sos una dura de corazón, fuera de acá. ¿Quién quiere convivir con alguien creyente así? O una mujer que es creyente y tiene un marido. Este es un marido duro de corazón, no quiere venir conmigo a la iglesia, no quiere que lea la Biblia, no quiere que lea... ¡Fuera de acá! ¡No me toques! ¡Hijo del diablo! ¡Fuera de acá! Claro, ese ¿qué se va a convertir? ¡Ja! Si esta es creyente y me trata así. Y el hombre inconverso dice, o la mujer inconversa, yo no tengo el don de continencia. ¿Y esta qué me quiere? ¿Qué quiere de mí? Puro aleluya, gloria a Dios, pero después... Perdón, es que en el cielo Dios se ríe de estas cosas. ¡No! ¡Cosa del diablo! No, cosa del diablo es tener sexo fuera del matrimonio. Pero el matrimonio es santo. Cosa de Dios es vivir un matrimonio sano. Aunque el otro sea inconverso. Donde el poder de Dios está presente. Donde hay gracia. Donde hay amabilidad. Donde hay una entrega. Donde hay una disposición, un disfrutar como Sara a los 90 años. A esta edad deleite. Bueno, si Dios dice, a esta edad voy a tener deleite. Y al año estaba con un hijito. No digo que vas a tener un hijito cada vez que tengas deleite. Pero hermano, tengamos un cambio en la mente. Son muchas las doctrinas que han corrido. Son muchas las enseñanzas que son herejía. Cuando se habla de que en el matrimonio, cuanto más lejos, mejor. Bueno, ustedes me entienden. El creyente, sea varón o mujer, está ligado al cielo y cuenta con un poder de vida único. Como mencionamos, la buena semilla produce cambios. Que sabe
Dale, mujer, dale, porque Dios está contigo. Dale, varón, Dios está contigo. Vamos, porque en ti mi poder se va a perfeccionar y va a haber poder de Dios soltado a través de tu vida. Y cuando esa mujer y ese varón dice, esta es mía, vení para acá, che. Vamos. ¿Por qué? Porque ahí Dios se va a manifestar con su gloria. Las conductas sabias y firmes en la fe muestran el alto nivel de entrega y firmeza de ser de bendición. Nunca para maldecir, nunca para herir. El Señor por eso dice aquí en este pasaje que el Señor dio a todos, repartió a cada uno como Dios llamó, a cada uno le dio lo que tiene. Leo, pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo? Entonces, según lo que repartió a cada uno, que es la fe, la gracia, el amor de Dios, así haga. No dice así entienda, así lo entiendo. No, así haga. Que en los hechos se vea, que se vea. El diablo ya ha hecho demasiadas cosas, trayendo maldición en los matrimonios, separación en los matrimonios, aún en los matrimonios creyentes, por falsas doctrinas, por errores de convicciones y por oír otras voces o por dejarse llevar por sus experiencias del pasado o por lo que pasó su familia, que tiene que ver todo con la iniquidad. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la carne. Dios está buscando vidas santas comprometidas con Él, que sean la buena semilla del reino para traer fruto a 30, 60 y 100 por uno. Ahora esto, hermano, no depende de tu realidad humana. Hay una orden que dice el apóstol esto ordeno en todas las iglesias. Esto no tiene que ver con cultura, no tiene que ver con idiosincrasia de un país, no tiene que ver con educación, no tiene que ver con sexo, o sea, con el género del hombre o la mujer, tiene que ver con el cristiano. Ahora, si alguien no está pudiendo vivir en orden su vida matrimonial, bueno, busque de Dios. Busque a los líderes, trate de ordenar lo más que pueda su vida. Pero sea cual sea la situación, esta es la verdad de Dios que está implantada en nosotros. Y lo que tenemos que hablar y enseñar no es basado en nuestras experiencias, no es basado en nuestras desilusiones y nuestros fracasos en este área, sino que tenemos que enseñar, proclamar y bendecir con una palabra justa y oportuna como es esta. Palabra de Dios para su iglesia. Y la iglesia es lo que enseña. Esto es lo que enseñamos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! Póngase en pie. Póngase en pie. La iglesia es una. Y de la misma manera se conducen todos. ¿Por qué? Porque hablamos todos una misma cosa. No hay divisiones, sino que todos proclamamos y hablamos una misma verdad. Arrebate esta verdad, hermano, y permita que Dios opere en su vida, sea cual sea su condición y estado. Levante sus manos al cielo. ¡Jeje! Señor, el cielo está presente aquí. Las puertas del cielo, las ventanas del cielo están abiertas. El reino de Dios se ha acercado. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, tú que has vivido experiencias difíciles o estás pasando por situaciones difíciles, no sé cuál es tu condición social,
Pero yo sé que si tienes a Jesús, lo tienes todo. Y aquellos que han sufrido y han padecido, porque lo han visto quizás en sus padres, separación, divorcio, pecado tras pecado. Te bendigo en el nombre de Jesús para que seas libre de esa maldición. Seas libre de esa iniquidad. Tú que has desarrollado una vida y has tenido fracasos y no has podido tener lo que has anhelado en tu vida, Jesús no te condena, pero Él viene para que entiendas y sepas que la vida fluye en ti, que tú como buena semilla no estás condicionada a tu realidad, a lo que viviste, a tu entorno, a través de la historia, de los años o del presente. Tú estás para transformar y cambiar todo aquello que está al alcance de tu mano. Dios quiere que traigas fruto, sea cual sea tu situación, y que Dios encamine tus pasos de la mejor manera, porque Dios tiene respuesta a tu situación. Dios quiere que vivas un estado de salud interior. Si eres casado, eres casada, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Pero permití que el Espíritu Santo intervenga en tu matrimonio. Deja que el Espíritu de Dios haga de ti una persona que experimenta y vive el poder de Dios. Jesús es nuestro renuevo. Él viene a renovar nuestra vida, porque Jesús es vida. Jesús es sanidad, medicina para todo aquello que necesita ser curado y sanado. Pero para mantener un estado de salud, Jesús es plenitud, porque Jesús vino justamente para eso, para dar vida y vida en abundancia. Recibe de Dios ahora, recibe de Dios, recibe de Dios, recibe el toque divino. En el nombre de Jesús, todos esos pensamientos negativos, todas esas falsas doctrinas, todas esas creencias carnales y humanas y del mismo Satanás, ahora lo reprendo en el nombre de Jesús. Sé libre en tu mente, sé libre en tus sentimientos, sé libre. El Señor viene a hacerte libre. No esperes que Dios cambie a otros. No esperes que Dios cambie a las demás personas. Eres tú el que tiene que experimentar el poder de Dios. Dale lugar en tu vida, dale lugar en tu vida. Porque Dios te quiere usar a ti para bendecir a los demás. Dios quiere que tú seas un canal de vida. Que el río de vida fluya, fluya en ti, fluya en ti, fluya en ti, fluya en ti. Dios ha venido a traerte vida, hermano. Vamos, hermano, vamos, hermana. Es el tiempo de la restauración. Dios viene a restaurar vidas. Dios viene a restaurar el orden divino. La revelación de Cristo en la iglesia viene a traer cambios. La revelación de Cristo en la iglesia viene a traer cambios en el área matrimonial, en este tiempo, porque para esto